Una de las palabras claves cuando hablamos de vacunas es la eficacia. Estamos acostumbrados a escuchar que hay vacunas que son más eficaces que otras. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Hay vacunas mejores y peores? Para medir la eficacia de las vacunas se hace un proceso de varias fases. La fase 1 clínica empieza en grupos reducidos, donde se busca saber si las vacunas tienen efectos adversos. En la fase 2, el grupo de personas es mayor y ya se puede empezar a medir de mejor manera la dosis y su seguridad. Pero la fase en la que se mide la eficacia de la que solemos hablar es la fase 3. En esta fase, para las vacunas para prevenir el COVID-19, se hace un estudio de doble ciego aleatorizado. Es decir, se toman dos grupos más grandes de personas y a uno se le da la vacuna y al otro un placebo. Ahí se mide después de cierto tiempo cuántas personas se enfermaron. Por ejemplo, si 100 personas se enfermaron del grupo con placebo y ninguna del grupo de vacunados, la efectividad es del 100%. En el caso de la vacuna rusa, Sputnik V, se hizo la prueba en un grupo de 19.866 personas, a las cuales a 4.902 se les dio un placebo y al resto la vacuna. 21 días después de recibir la primera dosis, 62 personas del grupo que recibió el placebo se contagiaron del virus, mientras que solo 16 del grupo de vacunados. Esto dio como resultado una eficacia de casi el 92%. Sin embargo, un factor muy importante a la hora de medir la eficacia de las vacunas es la situación epidemiológica en la que se encontraba el país en el momento en el que se desarrolló la fase 3. Un caso muy claro de esto es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que se hizo en distintas poblaciones, incluso con algunos esquemas distintos, daba distintas eficacias, que iban desde el 70% hasta el 80 y pico por ciento, que incluso esas fueron uno de los datos que hizo pensar en alargar el periodo entre la primera y la segunda dosis. Otro ejemplo de esto es lo que pasó en Estados Unidos con las pruebas de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las pruebas se hicieron en momentos en los que la cantidad de casos era muy diferente, por lo que también fue un motivo para que la eficacia entre ellas sea tan variable. Mientras que la de Moderna y Pfizer se hicieron en un momento en el que había menos de 40 casos cada 100.000 habitantes, la de Johnson & Johnson se hizo en un momento en el que empezaron a circular nuevas variantes del virus y con un contagio de casi 80 casos cada 100.000 habitantes. Es por eso que cuando hablamos de eficacia hay que hacer una diferencia clave. Uno es la eficacia para evitar la enfermedad leve, moderada, y la otra es la eficacia para evitar los cuadros graves, hospitalizaciones y muertes. Y en eso todas las vacunas tienen una eficacia que llega al 100% en algunos casos. Ninguno de los vacunados, por ninguna de estas vacunas, ha fallecido o ha tenido cuadros graves. Y eso es algo muy importante. Entonces sabemos que si bien podemos tener la enfermedad, no vamos a requerir una internación grave o no vamos a morirnos por la enfermedad. Más allá de esto, mientras avanza el proceso de vacunación, las medidas de cuidado personal siguen siendo muy importantes. Hay que seguir utilizando las otras medidas de prevención que tienen que ver con la utilización de barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes. Creo que en este momento, cuando hay escasez de vacunas, para pensar en tener inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, creo que tenemos que, hasta que eso ocurra, seguir utilizando el resto de las medidas de prevención. Creo que eso es fundamental. Las vacunas solas no pueden hacer el trabajo en estas circunstancias.